Me voy a ir con Cristóbal Gázquez, que le tenemos por videoconferencia, y es que el Tribunal Superior de Londres ha reanudado las vistas sobre la demanda de Corina contra el rey emérito. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Qué nos puedes contar sobre esta noticia de cómo se sigue hablando de Corina y de lo que ocurrió y lo ocurrido con en su relación, ¿no?, con el rey emérito Juan Carlos de Borbón? Buenos días, Sergio. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo, como siempre, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con Corina o qué ocurre con el rey? Pues vamos a ver varias cosas, ¿no? Ya es conocido por todo, digamos que ya es conocido por todo el mundo, la relación que mantuvieron con tanto Corina y el rey. Y aquí lo que tenemos es que Corina, después de haber visto el tratamiento que le da de inmunidad a los tribunales españoles, decide plantear ciertas reclamaciones ante los tribunales británicos. ¿Qué pide Corina? Corina básicamente acusa a Juan Carlos por un delito de acoso, y lo que entabla son reclamaciones por valor, a fecha de hoy, de 146 millones de libras, creo que era, o euros. Espérate, que lo importante a ver. Millones de euros. Tenemos 146 millones de euros de reclamación a fecha de hoy. Bien, ¿qué reclama Corina? Corina no solamente reclama la parte del acoso, sino también todos los daños y perjuicios que sufrió durante su relación con Juan Carlos. Ahora, digamos que este juicio ha atravesado distintas fases. Pues la primera fase que tuvimos, o con los primeros abogados o segundos abogados de Juan Carlos, que ahora mismo ya va por los terceros, plantearon una cuestión que era la inmunidad de Juan Carlos. ¿Hasta dónde se reconoció la inmunidad de Juan Carlos? Pues vamos, veamos un poquito, ¿no?, la escaleta. En un primer momento los tribunales británicos no reconocen la inmunidad, luego sí se la llegan a reconocer, pero se la reconocen solamente ¿hasta cuándo? Hasta la abdicación, hasta 2014. Esto es, todo acto anterior que hiciera Juan Carlos anterior a 2014, pues ¿qué ocurre? Pues estaba con inmunidad, pero todo acto posterior no estaba con esta inmunidad. Y esto es de lo que va este juicio ahora mismo. Entonces ahora ya no solamente se está discutiendo el tema del acoso, sino que también están saliendo de ese juicio ciertas cosas como los pagos que recibió Corina por parte de Juan Carlos, pagos de 60 millones de euros, pues ya sea pues para hacer de depósito, ya sea en secreto, ya sea para lo que tocara en ese momento. Entonces, bueno, ha empezado ya la sesión, es decir, esto va a ser un juicio de 4 sesiones donde se va a discutir si realmente hay acoso, si realmente existen esos daños y esos perjuicios que pagar la Corina por parte de Juan Carlos de todo acto pasado después de la abdicación, es decir, después de junio de 2014, creo que era. Bien, ese es el resumen o el planteamiento general de lo que tenemos ahora mismo con Corina, realmente. ¿Tú crees que hay posibilidades de que veamos sentado en el banquillo al rey emérito? Sí, de hecho, porque lo que es la vista ya han comenzado, digamos que ahora mismo el criterio principal o lo que está discutiendo, una vez que ya se ha visto lo de la inmunidad, digamos que el nuevo despacho de Juan Carlos lleva una vía nueva, que es la vía de que los tribunales de Reino Unido no son los competentes. ¿Qué significa esto? Que no son los que pueden tomar las decisiones. O dicho de otra manera, tenemos que los tribunales de Reino Unido, o según argumentan los abogados de Juan Carlos, lo hecho, o digamos las situaciones donde se ha producido el acoso a Corina, en ningún momento se ha producido, o solamente se ha producido en algunos episodios, en Reino Unido. El resto estaba fuera. Entonces, la vía de defensa que ahora toma Juan Carlos ya no es la de la inmunidad, sino que es solamente la de la competencia. El problema de esta vía de defensa es que es cuanto menos dudosa. ¿Por qué? Porque la competencia ya está claro que la tienen los tribunales británicos. Es decir, no es el primer juicio que tenemos en Reino Unido, va a ser el segundo o el tercero con este tema de Juan Carlos, ¿de acuerdo? El resumen es que, bueno, competentes los tribunales británicos sí son, y sobre todo para decir las cuestiones que están después de 2014. Entonces, ¿existe una posibilidad de que veamos a Juan Carlos? Hombre, puede ser que esté pecando de optimista, puede ser perfectamente, pero sí cabe, o digamos que de todas las situaciones, de todos los juicios que hemos estado hablando hasta la fecha de hoy, evidentemente hablando de fuera de España, porque dentro de España pues se ha sentado nada o cero, creo que sí es la primera vez que puede ser que tengamos una posibilidad real de ver a Juan Carlos sentado. ¿Por qué? Porque hablamos simplemente de una cuestión económica, hablamos de una cuestión de daño y perjuicio y hablamos de algo que sí es competencia 100% la justicia británica. Y sobre todo hay otro detalle, que como se ha acotado la inmunidad, en ningún momento se ha discutido si existía o no existía acoso. Aquí me explico. Es decir, en ningún momento la vía de defensa por parte de los abogados de Juan Carlos en Reino Unido ha sido atacar al tipo del acoso, es decir, al tipo delictivo del acoso. O dicho de otra manera, a ir a desmontar que en esas situaciones no había acoso. Nunca han entrado ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca se ha desmentido por parte de la defensa de Juan Carlos si realmente hay acoso o no hay acoso. Solamente se ha discutido pues, si era inmunidad o no era inmune y ahora si es competente o no es competente la justicia británica. Entonces, bueno, digamos que sí, de todos los escenarios que hemos tenido, probablemente sea el más posible o el que más posibilidades tiene.
Sin despedirte, Cristóbal, me voy a ir a mesa para que demos un turno sobre esta cuestión y ahora vamos al siguiente tema también contigo. Voy con Pablo Fernández. Perfecto. Bueno, pues ligándolo con el tema anterior, ¿dónde estaba el sacrosanto defensor de la monarquía, el periódico ABC, destripando o informando de todas estas tropelías que cometía el emérito, de presuntos fraudes fiscales, de presunto acoso, seguimiento ilegal y difamación? Bueno, pues esa prensa independiente que reivindicaba, a mi juicio, con rostro pétreo y marmóreo, Felipe VI, esa prensa independiente estaba callando y estaba ocultando todas estas tropelías del rey emérito. Y además creo que hay otro dato también importante. Una de las cuestiones que solicitan la demanda Corina es que se le devuelvan los 100 millones de dólares que le había dado como regalo el rey emérito. Y el rey emérito había recibido estos 100 millones de un regalo del año 2008 de la dictadura de Arabia Saudí. Cuando el pueblo español estaba sufriendo la crisis hipotecaria, cuando el pueblo español estaba sufriendo el estallido de la burbuja financiera, el rey emérito estaba recibiendo 100 millones de dólares de una dictadura. Creo que esto pone de manifiesto la catadura moral y la mala praxis del entonces jefe del Estado y la vergüenza que supone la monarquía para este país. Entonces, los medios de comunicación estaban callando y el rey presuntamente estaba robando y regalando a su amante 100 millones de euros provenientes de una sangrienta dictadura. Lamentable. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, pero también me parece de verdad, cuando estamos hablando de acoso a una mujer, cuando estamos hablando en estos términos, me parece de una frivolidad política, hablando de estas cantidades y hablando además de la inmunidad de un señor que se ha cometido un delito, debe de encararlo con la justicia, porque esto es lo que pone también de manifiesto que el Estado de Derecho es un Estado de Derecho clasista y un Estado de Derecho que no es igual para todo el mundo, sea el rey, sea quien sea. Si ha cometido un fraude, que lo pague. Si ha hecho acoso, porque a mí me parece cuántas mujeres sufren el acoso de sus maridos y no tienen para contratar 3 abogados. 3 abogados, estamos hablando de 3 abogados, estamos hablando de una indemnización de 150 millones de euros. Me parece de verdad una frivolidad tremenda hablar en estos términos, porque es una ofensa a las millones de mujeres que sí sufren acoso por sus maridos y sin embargo, o por sus parejas, y no tienen este rebombo. Creo que si tiene que sentarse en el banquillo, se siente. Y creo, como tú, esto es un síntoma como esta institución es una institución que es un lastre ya para la España democrática y para una España de progreso que no nos podemos permitir la ciudadanía española. ¿Y con José? Bueno, yo creo que esta institución efectivamente no pasa por sus mejores tiempos, ¿no? Lo que pasa es que yo soy un fiel defensor de la Constitución española y esta Constitución obviamente enmarca, ¿no?, esta institución dentro de lo que es nuestra estructura constitucional, propiamente dicho. Entonces, bueno, son cosas que efectivamente no agradan a nadie. Yo ya he dicho que no es que sea precisamente monárquico, pero es verdad que es lo que hay. Y yo, sinceramente, que viendo estos modelos ejemplarizantes, pues lo único que hacen es decepcionar profundamente, ¿no?, a la sociedad española, ¿no? Pero desde el punto de vista judicial, bueno, pues que la justicia actúe, ya veremos a dónde va, ¿no? También ver en el papel de no sé, cómo actúan una defensa, cómo actúan otras, yo creo que forman parte también de los procesos judiciales abiertos, y es verdad también que claro, lógicamente la defensa del rey emérito ya ha tenido algún éxito respecto a la defensa de la inmunidad de su persona por parte de los tribunales británicos. Pues ahora sí se habla o no sobre si son competentes o no. Es verdad que desde el punto de vista jurídico son pasos previos a poder catalogar o entrar en materia respecto a supuestos delitos a posteriori, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que es una estrategia judicial que evidentemente se está desarrollando y que ya veremos cuál es su término, ¿no? La realidad es que al final, lamentablemente, ¿no?, la imagen de España pues está siendo vapuleada encima en otro tipo de estamentos judiciales fuera de nuestro país que no beneficia, ¿no? Esta es la realidad. Y es verdad que al final la monarquía, que supuestamente en ese marco constitucional debería ser la referencia, ¿no?, ejemplarizante de quien nos representa a todos los niveles,
pues lamentablemente tiene estos déficits que dejan en evidencia lo que digo, ¿no? Ese malestar ciudadano respecto a la propia institución. Y esto hay que reconocer que el primero que lo está sufriendo es el actual monarca. Quiero decir, el primero que lo está sufriendo de una forma directa es el rey Felipe VI, ¿no? Así que, en fin, la monarquía española yo creo que tiene que seguir dando pasos en ir optimizando también su visión y su imagen y su reputación pública, ¿no? ¿Hables, pues, Borja? Sí, yo una cosa que has dicho, que es así, has dicho, es que la monarquía, bueno, es lo que hay. Es verdad que la monarquía se metió de forma subrepticia en la votación de la Constitución, pero nadie votó a un jefe del Estado que fue designado a dedo por Francisco Franco. Yo creo, y estoy echando en falta en esta campaña electoral, la reivindicación de partidos verdaderamente republicanos. Yo represento a Podemos, que es un partido republicano y que apuesta además por cambiar la Constitución y que apuesta por cambiar el sistema monárquico, que a nuestro juicio está caduco, obsoleto y que es un lastre para el avance democrático de este país, por un país que sea verdaderamente republicano, en el que el jefe o la jefa del Estado sea elegido en las urnas por el conjunto de la ciudadanía española y que además luego tenga que rendir cuentas a los ciudadanos y a las ciudadanas y no ser inviolable e intocable, como se está demostrando con el emérito, o como podría estar haciendo perfectamente ahora mismo Felipe VI, sin ningún tipo de consecuencias, porque es inviolable. Con lo cual yo creo que este debate entre monarquía y república debería ser más visible, debería estar más presente, y los partidos que se denominan verdaderamente republicanos, como es el caso de Podemos, de luego, llevarlo en el programa electoral y luchar por ello. Es lo que hay, pero las cosas se pueden cambiar. Nada está escrito en No, pero piedra. yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿No? Hombre, sobre todo la Constitución es algo que se puede cambiar, Claro, puesto por que eso digo. yo creo Candidata de que Sumar, con prisa y Sumar. con alevosía se Sí. cambió por parte del Partido Socialista y del Partido Popular un artículo. 135 de la Hombre, por favor, yo somos creo muy que... malos. Los del PSOE Mar ya sabes que somos muy malos. Yo no digo eso. Eso lo Pero estás es verdad, diciendo tú. Es verdad lo que dice Pablo. Yo también digo que no estoy escuchando tampoco que esto sea un tema central en las prioridades. Uno cuando mira el CIS, ¿no? Y las prioridades de la ciudadanía, no ve que estas sean una de sus primeras prioridades. Hay otras cuestiones mucho más importantes, como es el desempleo, en fin, la inflación y la merma posiblemente de derechos, ¿no? Que algunos están poniendo encima de la mesa. Yo creo que por eso también los principales candidatos de la izquierda pues están obviamente priorizando en los intereses fundamentales de la ciudadanía en este momento de cara a este proceso electoral. Pero en fin, yo respeto profundamente, lógicamente, el punto de vista de mis compañeros de Podemos y además entiendo también que Yolanda Díaz no lo coloque en el frontispicio de sus intereses electorales. Pero bueno, lo importante es que haya también opciones de progreso para ir avanzando también e incidiendo en que la sociedad pueda tener, ¿por qué no?, nuevas expectativas de cambio. Ahora, es verdad que modificar y cambiar la Constitución, como bien sabes, Pablo, es muy complicado. Hace falta unas mayorías cualificadísimas en la Cámara, es decir, estamos hablando que haría falta que el Partido Popular estuviera por la tarea, incluso también, y es verdad que eso es muy complicado a fecha de hoy, pero como decía antes Borja, es decir, no tenemos que colocar freno ni límite, ¿no? Claro. A nuestras reivindicaciones en ningún momento. Así que bienvenidas sean todas. Borja, y después muy con Marlin. Hombre, yo creo, bueno, está todo dicho, pero sobre esto del juicio de Corina y demás, esto es una charlotada. Esto es un juego de ricos y de trileros que, por supuesto, si ha acosado a Corina, aunque sea esa señora rica, por supuesto, todo sea por ver a un Borbón entre rejas, porque es lo mínimo que merece cualquier noble en este mundo, no solo de la familia Borbón. Pero vamos, que esto es vuelvo a repetir, una charlotada. Nos están aquí contando que si el juicio, que si el acoso... Una frivolidad. A ver, es una frivolidad, como decía aquí la compañera, pero alguien se cree de verdad, alguien se cree en su sano juicio, de manera remota, que este señor va a ir a la cárcel porque ha acosado a Corina. Un señor que ha hecho y deshecho lo que ha querido en muchos negocios, pero también en tema de mujeres, no solo con Corina, que incluso hay una mujer muerta que dijeron que se había tirado por la ventana cuando parecía ser que estaba embarazada por el rey emérito y sospechosamente se suicidó. Que pregunten por la comarca donde yo vivo qué visitas hacía el rey emérito y no precisamente con su mujer, con la reina Sofía. Quiere decir que por esto, este señor, alguien crea que va a ir a prisión, bueno, que se cree que lo van a meter en la prisión esa de migrante flotante que hay ahora en el Reino Unido. ¿Ya lo van a meter ahí? No. Ahí tienen que meterlo. Ahí, ojalá, pero es que no va a ser así. Entonces, también, aparte de esto, a mí me ha encantado el compañero del PSOE, casi me convence. Fíjate. Lo he intentado, lo he intentado. Y yo porque soy un poco avispado, Pero lo he imagínate si no lo intentado, fuera, lo he casi me intentado. convence porque él te empieza y te dice, como representante del PSOE,
No, si yo, a ver, esto está caduco, pero la Constitución, no, si yo soy Intocable. republicano, pero es lo que hay. Bueno, claro, pero es que con esa filosofía de lo que hay, pues yo mañana cuando vea que, yo qué sé, según la ONU, 20.000 personas mueren al día de hambre. O diré, Es lo bueno, que porque es hay. lo que hay, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a luchar contra no es eso? eso, no es eso. Pero es esa filosofía de es lo que hay, Una ¿qué cosa es vamos a que yo hacerle? utilice Y además, comunicación a mí- persuasiva y otra claro, cosa es que tú manipules la comunicación. Son cosas También, distintas. yo tampoco Tú eres estoy de de la acuerdo. CNT y yo soy de la Soy de la UGT. CNT. Por lo tanto, Exacto, es verdad sí, que sí. tenemos nuestras diferencias. Fricciones. Y buenas, Bueno, y y que son buenas, necesarias. Me voy con Mar. No, yo también decía, a ver, a mí también me parece que ese análisis de lo que el pueblo necesita o de lo que la ciudadanía necesita, vamos a escuchar también a la gente, donde se prioriza, lo prioritario es esto, lo prioritario es lo otro, vamos a escuchar también a la gente. Creo que a la gente hay que escucharla. Creo que hay mucha gente que ya está cansada de la monarquía. Y eso también debe ser una prioridad. Me voy a ir con Marilyn Dos Santos por videoconferencia. Sí, bueno, efectivamente ya está todo más que dicho, solo un par como de apreciaciones. Primero, que es verdad que estoy de acuerdo en la frivolidad que se trata el tema, pero creo que también debemos tener la altura suficiente para no ser frívolas nosotras. Efectivamente, por muy rica que sea, una agresión machista o un acoso a una mujer es el mismo acoso a una mujer, tenga la clase que tenga. O sea, yo entiendo que tenemos la gente de izquierdas, la lucha de clases muy arraigada y tenemos que ser críticas con eso, y por eso las feministas defendemos la interseccionalidad y somos muy conscientes de que no todas las mujeres sufrimos el machismo de la misma manera, pero sí lo sufrimos todas. Eso en primer lugar. Y segundo, que a pesar de, o en contra, mejor dicho, del discurso de Bar de que todo es malo y que pase lo que pase el domingo, nos va a dar igual, para que se pueda dar ese debate, si es que se da en algún momento, lo que está claro es que tiene que haber un gobierno de izquierdas. Así que, y por darle un poco de salseo al pique, yo vuelvo a llamar al voto el domingo.